Gracias amigos por continuar en este programa en el que estamos hablando sobre responsabilidad social, sustentabilidad, y por eso nos pareció bien interesante tocar el tema también de lo que significa la construcción sostenible. Y queremos agradecer la presencia de Fernando Correa, quien es presidente del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, CES. Cuenta con una formación en Ingeniería Civil y Construcción Sostenible, especializado también en gestión empresarial. Es gerente de la empresa Semaica, muy conocida en el entorno ecuatoriano. Tiene una amplia experiencia profesional en gestión de proyectos y enfoque en sostenibilidad. Bienvenido, Fernando, a este programa. No, gracias, Rosalía, y qué bueno poder conversar sobre algo que me apasiona, que es la sostenibilidad. No solamente edificación, sino en general. Creo que el único camino de aquí en adelante es ser sostenible económicamente, socialmente, intelectualmente y ambientalmente. Claro. ¿No? Entonces, ese es el camino. Porque si no, no tenemos futuro como humanidad, ¿no? Ya estamos viendo los descalabros climáticos en tantas partes del mundo, los incendios en California, pero también aquí. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista de la construcción, de la edificación, se puede trabajar también en lo sostenible? Porque hay quienes acusan al sector constructivo, ¿no? Desperdicio de agua, materiales. ¿Cómo está trabajando este Consejo Ecuatoriano que usted preside? La construcción o el ambiente construido creo que tiene un gran potencial, porque la construcción es un aglomerador de industrias y de actividades. Entonces, si le vemos a la construcción no como un generador de desperdicios o contaminador, sino una gran oportunidad de agrupar un segmento importante de industrias, de profesionales, creo que tenemos la gran oportunidad de hacer un cambio muy profundo, ¿no? Efectivamente, la edificación, y no es el proceso de edificar el que es contaminante, sí, ahí se generan desperdicios, es el proceso de cómo yo diseño y ejecuto un proyecto y genero un edificio que es mucho más sostenible, que utiliza menos recursos. Claro, por ejemplo, que guarde el calor, que economice el agua. Correcto. Porque uno de los problemas en Quito es que nos morimos de frío cuando estamos dentro de las casas, ¿no? Y a veces me pasa en edificios modernos inclusive. ¿Cómo volver sustentable para que tengamos que utilizar menos calefacción y para que nos sintamos confortables, por ejemplo? Y no es complicado, y además que tampoco es una ciencia oculta y difícil. Sostenible es regresar a lo básico, es a cómo yo diseño y dónde emplazo el edificio, cómo está el asoleamiento, cómo está el cruce para tener una buena ventilación, que genere mucha iluminación. Son conceptos básicos que si desde el origen de la edificación y la planificación se los considera, no nos vamos a morir del frío, no nos vamos a morir del calor y vamos a tener un edificio con un ambiente mucho más saludable. Y después viene la parte tecnológica y demás estrategias de sostenibilidad que sí permiten que vayamos siendo mucho más eficientes. Pero empieza de eso, cómo yo emplazo mi edificio. Alguien hablaba de biomímesis y decía tenemos que imitar a los animales que han sido eficientes. Por ejemplo, las hormigas construyen hormigueros que para una hormiga el tamaño de un hormiguero es como un rascacielos, ¿no? Correcto. Pero que esos hormigueros tienen siempre la misma temperatura de 23 grados, que es ideal para la vida, ¿no? Estén en el Congo o las hormigas estén aquí en la altura de Quito. ¿Ustedes han pensado en esa biomímesis, en cómo los elementos de la naturaleza actúan para de alguna forma tomar ideas que nos vuelvan una vida mejor para los seres humanos? Sí, no, y todo se basa en la materialidad que utilizamos. Y voy a poner un ejemplo drástico y triste. Cuando tuvimos el sismo en el 2016 y hubo la buena intención de generar estas viviendas transitorias, y se utilizó metal en la costa. Absurdo. Y es absurdo. Entonces, o las escuelas del milenio que no estaban adaptadas a la localidad, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos que ver, y la sostenibilidad propone eso, que yo utilice los materiales locales. Recordemos que para ser sostenibles, ojalá tengamos el menor traslado de materiales, porque el transporte es uno de los contaminantes. Que sean materiales locales, ¿no? Locales. Entonces, al utilizar materiales locales, al utilizar el correcto aplazamiento de la edificación, generamos justamente eso, ¿no? Que el material local, por ejemplo, aquí en la sierra, el adobe, el tapial, son elementos
naturales, no se necesita conseguir la tierra de muy lejos y además que son sumamente aislantes. Entonces para el frío es súper bueno. Tenemos un buen aislamiento, captamos la energía, el adobe del tapial no permite que esa energía se vaya afuera, no perdamos energía y mantenemos el confort térmico a nivel interno, ¿no? Entonces, cada zona o cada geografía tiene que ser analizada con qué materiales son los óptimos y con eso diseñar las edificaciones. Y se está aplicando aquí por parte de ustedes como Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, están aplicando toda esta teoría que existe en el mundo en relación a los sistemas constructivos. Sí, de ahí pasamos a las certificaciones y por qué es muy importante tener una certificación. Y después podemos conversar, como consejo queremos motivar una certificación local, porque actualmente hay certificaciones internacionales. Sobre todo americanas, ¿no? La mayoría son americanas. Claro. Bueno, EDGE es una certificación que nace con el Banco Mundial para países en vías de desarrollo. Por ejemplo, un edificio en los Estados Unidos no puede certificarse EDGE o en Europa. Ah, sí, tiene que ser aquí en América Latina o en África o el Asia. LEED sí puede ser a nivel mundial. El problema es que están diseñadas para geografías y climas que no son los nuestros. Entonces, es un poco complicado ir viendo cómo se va justificando los puntos para conseguir esas certificaciones. Pero lo que queremos nosotros es tener una certificación local, tropicalizada para el Ecuador, y que sea de fácil utilización y además que sea más económica. Entonces, el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable fomenta que el ecosistema en general comience a pensar en temas de sostenibilidad. ¿Qué significa? Que yo tengo profesionales que diseñan, tengo al constructor que ejecuta, tengo al promotor o al usuario que va obviamente a edificar este edificio sustentable, tengo a los proveedores que nos dan los materiales, los subcontratos y demás, y todo este ecosistema trabaja para generar... Desde el origen de los materiales. Desde el origen, claro. Desde el origen de la idea. De la idea, ya. Y de los materiales, por ejemplo, madera que no sea de haber depredado un bosque, correcto, sino que sea sostenible también. Correcto. ¿No? O el cemento, el hormigón, que lamentablemente son materiales que tienen alta concentración de CO2. Holcim tiene ciertos procesos que van disminuyendo y la suma de todo eso genera que sea un edificio sostenible. Entonces están tratando de crear certificaciones ecuatorianas. Correcto. ¿Y eso para cuándo creen que lo pueden conseguir? La meta, ojalá no más de 2 años ya tengamos una certificación nacional que esté ligada también a beneficios y a incentivos. Yo personalmente creo en el incentivo. Y una vez que tenemos el incentivo y ya tenemos una línea base, ya nos podemos ir sofisticando y podemos implementar temas que sean normativas que tengan que el constructor, el diseñador aplicarlos, pero al comienzo tenemos que motivar y incentivar. Y para ello están trabajando ustedes en capacitación con sus mismos afiliados, tienen sistemas que permiten que la gente se ponga al día en los nuevos temas constructivos, sistemas. Sí, como CES tenemos 2 elementos educativos. Tenemos los webinars que son gratuitos, que usualmente un experto o algún material que queremos que la gente entienda por qué es sostenible, lo capacitan o gente que son expertas. Y después tenemos la parte pagada, que ya son programas para que la gente entienda qué es una certificación EDGE, qué es una certificación LEED. Hoy también se está hablando que la sostenibilidad tiene que estar ligada con el bienestar de la persona. Entonces hay otras certificaciones como WELL o Fitwel que ya consideran no solamente el tema de sostenibilidad, sino qué tan sano es el ambiente. Entonces ese tipo de elementos educativos son pagados, pero tenemos las dos, la que es gratuita y la que es un poco más específica. ¿Cuántos constructores son miembros de este Consejo Ecuatoriano? Arrancamos en el 2011 con 9 y ahora estamos 68. ¡Qué bien! Entonces. Y queremos este año 80. Y es interesante porque la construcción es uno de los sectores que más mueve la economía, ¿no? Sí, el tema, ¿cómo va ahora eso? Sabemos que ha habido un bajón, ¿no? Pero ¿cómo va en cuanto a perspectiva hacia futuro? ¿Qué necesitan los constructores para generar más, diríamos, recursos y generación de empleo?
lo que necesitamos es que nos dejen trabajar. En paz. En paz. Que haya luz también, ¿no? Que haya energía. Que haya energía y bueno, yo creo que sí hay áreas de la economía que han crecido muchísimo. Por ejemplo, el año pasado en temas de logística, en tema industrial, menos vivienda, educativo. Yo creo que este año va a ser un año en temas de salud y el tema energético. El tema energético creo que este año y el próximo año, los próximos 3, 4 años van a ser fuertes de inversión privada, que creo que es una buena noticia. Y eso apoya al sector de construcción. Obviamente. O sea, todo se interrelaciona. Todo se interrelaciona. Cada empleo de la construcción mueve 4 empleos indirectos. Importantísimo. ¿Y el sector minero lo ven también como una posibilidad de crecimiento para el sector constructivo o menos? Si es que hay las condiciones, perdón, el potencial es inmenso. Claro, porque no se trata solo de construir las minas, sino también casas para los trabajadores, bueno, un montón de cosas que Toda vienen adicionales cuando es minería legal, por supuesto, correcto, porque la ilegal es espantosa. Así es. Entonces, sí hay un par de mineras que están ya con prospectos interesantes, pero yo creo que el Ecuador tiene un potencial enorme para minería legal y bien hecha y sostenible como tiene que ser, ¿no? Muy bien, pues muchos éxitos en su trabajo al frente del CES y también de SEMAICA. Hemos hablado con Fernando Correa sobre edificación sostenible y vemos que hay perspectivas de crecimiento muy interesantes. Gracias y con ustedes regresamos luego de una pausa. Efectivamente, la edificación no es más sostenible, que utiliza menos recursos. Claro, por ejemplo.